Mi nombre es Orlando Coronado Fernández, soy el tutor del curso Diseño de Proyectos que dictamos junto con la Universidad de Docents y Sinergias. Me encuentro en ese momento dictando el curso desde La Haya, en Holanda, y bueno, es un placer tenerlos nuevamente en esta sesión del curso. Esta es la sesión del 20 de febrero y vamos a cubrir los elementos del módulo 1, 2 y 3, ¿no? Básicamente hemos estado avanzando en lo que es la gestión, en lo que es el diseño de un proyecto, que es parte obviamente de la gestión de un proyecto, ¿sí? Entonces, lo único que debo de aclararles, como siempre, es que esta es una sesión para conversar, para discutir, si ustedes lo desean, pero básicamente lo importante aquí es que ustedes tengan desde ya sus consultas, preguntas, ideas claras, o dudas claras, mejor dicho, en función de lo que ya han estado trabajando. La idea es esa, que ustedes puedan presentar sus avances y si ustedes desean tener un espacio para presentar lo que han avanzado, genial, ¿no? Me han pedido en una sesión anterior que comente en los foros que ustedes presentan para ser evaluados en el curso. Eso me parece que es una buena alternativa, siempre lo hago cuando la respuesta está muy equivocada, ¿sí? Cuando la respuesta está bien sobre los 90 puntos, generalmente no considero necesario que hayan comentarios. Recuerden también que es importante que los comentarios se den entre ustedes. Eso es muy relevante también, ¿sí? Y también es parte de la evaluación. Les da puntos extra, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dudas, el mejor espacio, más allá de los comentarios que yo les pueda dar en un foro, es que ustedes tengan la oportunidad de presentar aquí sus consultas, dudas, comentarios, etcétera, ¿sí? Esa para mí es la mejor opción. Si quieren en realidad comentarios en tiempo real incluso, ¿sí? Entonces, lo que yo considero que deberíamos de hacer en ese momento es tener el espacio abierto para para sus dudas, comentarios en cualquier momento de esta sesión y también recordarles que tenemos, perdón, eh, ok, déjenme un segundo, veo que hay una consulta acá. Ok, primero, comentarles que las formas de comunicarnos en esta sesión, primero es vía el chat que tenemos en el grupo de WhatsApp de Sinergias, al cual ustedes ya están invitados, ya tienen el link, solo necesitan escribir allí sus consultas y todo, y yo las podré ver, y sus demás compañeros también, lo cual es muy relevante. También pueden utilizar su micrófono y simplemente presentar sus consultas o dudas en esta sesión dirigida hacia mi persona y hacia los demás miembros de la clase. Voy a ir admitiendo. Estoy un poco de agua, no tengo. Bien, entonces lo que yo voy a ir haciendo, perdón, lo que voy a ir haciendo es presentarles el aula virtual de Sinergias para ir viendo los avances que ya tiene, ¿sí? Pero recuerden que en cualquier momento de la sesión ustedes está disponible la oportunidad de también hacer sus consultas vía el micrófono y también presentar sus avances. Si lo quieren hacer, genial. Sí, yo los animo incluso a que eso se haga. Entonces, solo déjenme ver si tengo, bueno, Bolívar, Bravo, Basutola, me alegra mucho estar aquí, genial. A nosotros también nos da mucho gusto. Bien, entonces, claro, y si ustedes desean también otra opción para comunicarnos es vía el grupo, no, vía el evento en LinkedIn. Es interesante también utilizar esa opción. Para mí también es válida, ¿no? Lo tengo abierto y lo podemos ver. Entonces tenemos personas, bueno, tenemos personas que están atendiendo la sesión desde aquí. Me parece interesante, son 95 personas. Interesante. Y, a ver, vamos a ver. Recordarles también que para mí desde Holanda son las 11:55 p.m., ¿sí? Entonces, a mí me encantaría,
¿sí? Estar con ustedes una hora, 2 horas. Yo sería feliz haciendo eso. Pero lamentablemente es un poco tarde para mí. Entonces, trataremos de tener la sesión en un máximo de 40 minutos, ¿sí? Y recuerden que la sesión importa más o vale más si ustedes presentan sus consultas, porque eso, para eso es ese espacio, no es para que yo les presente algo, ¿no? Esa es una sesión para absolver dudas en función de lo que ustedes están trabajando, ¿ok? Entonces siéntanse libres de poder presentar sus consultas, dudas en cualquier momento. Tenía una pregunta de Cristian que me dice, no me permite unirme a la clase 4, diseño de proyectos, porque ya está siendo usado mi email. No es necesario, solo es necesario seguir el link. No es necesario, no entiendo la consulta que nos hacen, porque simplemente ustedes siguen el link que tienen allí de esta clase en Google Meet y no necesitan un correo. Ok, ya, está bien, sí, gracias. Gracias, Fer. Ese es el link. Sí, claro, yo les envío, bueno, en todo caso, recuerden que también se les envió a todos los alumnos la invitación y también hace unos minutos un recordatorio de que la sesión estaba por empezar, ¿sí? Entonces, el link justo uno de sus compañeros se los ha puesto aquí. Gracias, imagino que Fernando. Ok, bien. Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla y ir avanzando lo que tenemos aquí. A ver, déjenme ver. No. A ver. Aquí, aula virtual de sinergia. Ok, entonces, aquí les presento, o les muestro, mejor dicho. A ver, one second. Lisa, do you mind to give me, please, a little bit of water? Sí. Me van a disculpar, pues estoy un poco con la garganta que me está fastidiando. Y otro tema es que tengo una infección en un ojo hace bastante tiempo ya. Y se me está extendiendo, entonces, thank you. Eso también limita el tiempo que tengo para estar frente a la pantalla, porque eso la verdad la luz me fastidia bastante por la infección que tengo en el ojo. Entonces, eso más la complicación de la infección que se extiende a la nariz, al oído, a la garganta, un poquito fastidioso. Pero bueno, seguimos adelante. Por eso también debo limitar el tiempo que tengo, en el que debo estar expuesto a la luz de la computadora, de la PC. Ok, solo revisar. Dice, alguien más ya está usando esta dirección de email. Usa otra. Creo que puedes usar otra. Entiendo eso. Puedes usar otra. Bien, entonces, espero que Cristian se pueda unir a la sesión. No entiendo el problema que tienes que hay con el correo, porque en realidad, siguiendo el link con cualquier correo, no hay un vínculo, me parece, entre el correo electrónico que usan y el vínculo para entrar a la sesión, ¿no? Bien, entonces, siempre voy a estar revisando también que haya las consultas que ustedes tengan, tienen el chat también. Buenas tardes, Alfredo, gracias por participar, por estar aquí. Si ustedes tienen una consulta, también pueden utilizar el chat que tenemos aquí. Bien, entonces, y de cuando en cuando voy a ir revisando el chat y para ir viendo cuáles son sus consultas si las tienen, ¿no? Pero recuerden que el micrófono está abierto, ustedes solo abren su micrófono y podemos conversar. Y de tanto en tanto voy a ir viendo cómo se van uniendo a la sesión. Bien, entonces, vamos revisando directamente. A ver, tengo ahí las personas que se han unido. Ya, ok, bueno, eso no es relevante.
Ok, entonces, revisamos desde el principio, ¿sí? Para ir avanzando nuevamente, para retomar el curso. Ya se les ha enviado un correo con las fechas que tenemos para las nuevas fechas que hemos tenido, que tenemos para las sesiones en el curso. Solo se los recuerdo de manera rápida para que esté claro para todos, ¿sí? A ver, déjenme que vaya aquí, ya. Entonces, tenemos que ya está claro que el examen número 1 ya se cerró, ¿sí? Entonces, la fecha era el 14 de febrero y ya se cerró. Entonces, si ustedes no lo dieron, me da mucha pena. No, pero la verdad es que tenemos que seguir un orden, ¿sí? Entonces, es importante que para que este curso tenga el nivel y el valor que ustedes se merecen, respetemos el orden en las sesiones y en los exámenes. Entonces, lamento mucho que algunos de ustedes no hayan podido participar, pero lamentablemente tenemos que seguir adelante con el curso. Pero no se desanimen porque el examen del 14 de febrero que se cerró para el módulo 1 no es todo el curso, ¿sí? Si ustedes lo desean, todavía pueden seguir participando, tienen 3 exámenes más, ¿sí? Y todavía tienen tiempo, ¿sí? Bien, entonces, el examen número 2, la fecha de cierre es hasta hoy, 20 de febrero del 2021, este año. El examen 3, ¿sí? La fecha de apertura ha sido el 18 de febrero y se va a cerrar el 27 de febrero. O sea, tienen todavía como 6 días para poder presentar el examen. Bien, voy revisando si hay alguna consulta más. Cristian dice, ese link de Google Meet, porque el anterior era LinkedIn y ya está en espera de acceso. Ok. Ok, solo déjenme un segundo que ayude a... ¿dónde estás? Aquí. Un segundo aquí que solo sigue. Solo siga. Ok, entonces, volvemos al aula virtual. Veo si alguien más se ha unido y los vamos a ir admitiéndolos. Bien. Ok, entonces, vamos a ver el aula virtual. Entonces, en el aula virtual, como ustedes ya saben, tienen una clave, tienen un usuario y una clave, entran y eso ya ha sido enviado a sus correos. Los que son alumnos de Sinergias y la Universidad de UCEN ya saben perfectamente cómo funciona eso. Ya estamos en el módulo número 3, en realidad, entonces ya no hay espacio para dudas a ese respecto. Entonces, la forma de evaluarse en el curso es vía los foros y vía los exámenes. Ahora, tenemos ya avanzados, estamos en el módulo número 3, ¿no? Entonces, ustedes ya han tenido que responder al módulo 1 y al módulo 2. Recuerden que las fechas de los exámenes son fijas, ¿sí? Se pueden mover un poco si hay algún error en el servidor, entiendo que hay problemas, entiendo que hay limitaciones, entonces sí se les ha dado un poco más de tiempo y un poco más de espacio. Pero definitivamente las fechas tienen que respetarse cuando se han establecido. Y también tenemos los foros, y los foros van a estar abiertos durante el resto del curso, durante todo el curso, cualquiera de los foros. Y eso también les va a ayudar a poder salir adelante en el curso, ¿sí? Entonces, los exámenes sí son relevantes, son el 50% de la calificación, pero los foros son el 50% restante. Entonces, es importante que también sepan que pueden participar durante el resto del curso. Bien, entonces tenemos el foro número 1, ¿sí? Que las preguntas son bien puntuales. Primero, ¿cuáles son los elementos esenciales para el diagnóstico en su caso? Okay. Entonces, la idea aquí, como ya habíamos comentado desde el inicio del curso, es pensar en qué elementos de la realidad a la cual ustedes se están enfrentando son relevantes para su caso en particular, ¿sí? Porque recuerden que la realidad a la cual ustedes se van a enfrentar es multidiversa. Hay muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimos elementos. Entonces, ¿cuáles son los más relevantes, los más importantes para el tema que ustedes quieren trabajar? ¿Sí? Porque recuerden que si quieren trabajar todo, no van a poder. ¿Okay? Entonces, es importante enfocarnos. Y también les recuerdo que más adelante
cuando veamos el tema de árbol de problemas, árbol de objetivos, cuando veamos indicadores, ahí es un momento de regresar al diagnóstico para poder afinarlo un poco más. Recordemos que tenemos que trabajar también línea de base, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos siempre presente que el diagnóstico no es algo fijo, que empieza en un momento y se cancela. Es una herramienta que nos va a servir más de una vez. Okay, entonces, por un lado, como estábamos comentando, ¿qué elementos de la realidad deberíamos enfocarnos más? Y también, si ustedes profundizan un poco más, es importante verlo en función de la metodología. Por ejemplo, ¿qué elementos de un diagnóstico son más importantes para ustedes? Grupos focales, entrevistas, trabajo en campo, documentos, etcétera. ¿Sí? Desde su punto de vista, ¿qué es lo más relevante para el caso en particular que ustedes están trabajando? ¿Sí? Y eso, obviamente, la mejor respuesta viene por parte de ustedes, no por parte mía, ¿sí? Porque ustedes conocen mejor el problema al cual se están enfrentando. Y de igual forma, la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles son los actores clave y sus roles? ¿Sí? No pueden poner allí Ministerio de Vivienda, ¿ok? Ministerio de Vivienda es una cosa grande, ¿sí? En el Ministerio de Vivienda, ¿con quién están trabajando? ¿Con qué dirección? ¿Sí? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el encargado o la encargada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo contacto? ¿Cuál es el rol de esta persona en relación al proyecto? Eso es relevante porque luego hay que plantear estrategias, ¿sí? Y eso, obviamente, para eso hay que conocer mejor al actor, ¿no? Al involucrado. Luego, y esto es un tema importante, la segunda parte es hacer un gráfico, un mapa mental, si ustedes lo desean. Ese proyecto que ustedes quieren plantear está en función de algún enfoque de desarrollo. Sí, habíamos comentado desde el módulo 1 que no estamos planteando todos los enfoques de desarrollo que existen, ¿no? No nos daría el espacio, ¿ok? Necesitaríamos al menos, desde mi punto de vista, ustedes necesitan al menos una maestría para poder trabajar solo enfoques de desarrollo. ¿Okay? En un curso eso no se puede hacer solamente. Entonces, ¿cuál es el enfoque de desarrollo desde su punto de vista que está vinculado con su proyecto? Ahora, hay diversos enfoques y no todos se han visto en el curso. No todos se pueden ver, como les comento. Entonces, ustedes deberían de elegir cuál es el que se trabaja mejor para ustedes, cuál es el que es más relevante para su caso, ¿no? Y eso depende, obviamente, del tipo de proyecto que ustedes están trabajando, de la entidad en la cual ustedes están, etcétera, ¿sí? Y también lo segundo es cuál enfoque de desarrollo ha identificado para su proyecto y por qué, ¿sí? Y eso obviamente depende del proyecto que están trabajando, del entorno en el cual están trabajando y también la justificación que ustedes están planteando, ¿ok? Ahora, recuerden que todas las respuestas tienen que darse en función de su propio caso, ¿ok? Entonces, podemos revisar solo para tener una mirada rápida, mientras espero a que ustedes hagan sus consultas o planteen sus dudas. A ver, mientras veo. Saulo dice, buenas tardes, le quiero comentar que he tenido problemas con mi sistema operativo de la computadora y no he podido realizar el primer examen. ¿Aún lo puedo realizar? Bueno, Saulo, la respuesta es bien clara. Ya el tiempo ha pasado para eso. Lamento mucho que hayas tenido problemas. En todo caso, el curso todavía sigue, todavía tienes oportunidades de seguir avanzando en el curso. ¿Sí? El examen 1 ya se canceló, ya se cerró, mejor dicho, pero los exámenes número 3 y 4 todavía están ahí y los foros todavía están ahí. Entonces, tienes todavía oportunidades de seguir avanzando en el curso. Cecilia, me imagino, dice, la línea de base se debe de hacer en todos los proyectos definitivamente. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer evaluación del proyecto, es imperativo hacer línea de base. ¿Sí? A mí me ha pasado más de una vez como evaluador de proyectos que teníamos proyectos sin línea de base. Entonces nos tocaba hacer un artificio de una línea de base en función a un diagnóstico desfasado, información, muy poca información, mejor dicho, desfasada,
y hacer una suerte de evaluación, ¿sí? Bueno, hay diversas estrategias, ¿no? Para hacer una evaluación cuando no hay mucha información. Se puede hacer un grupo control, hay varias formas, ¿no? Bueno, este no es un curso de monitoreo y evaluación. Pero bueno, es muy relevante específicamente para el monitoreo y evaluación y también para evaluar el grado de avance del proyecto. ¿Qué tiene que ver con el monitoreo? Por ejemplo, para proyectos de 6 meses o menos de un año. Yo pienso que es una interesante pregunta, porque eso depende obviamente de el nivel de cambio que ustedes quieran lograr o la magnitud de cambio que quieran lograr con su proyecto. Sí, para mí un proyecto de 6 meses en realidad no es un proyecto, es una actividad. Obviamente eso depende mucho de la entidad, ¿no? Para una entidad multilateral, 6 meses es tiempo muy corto, ¿no? Pero, por ejemplo, para una parroquia 6 meses es bastante, ¿ok? Y en esos 6 meses sí pueden producirse cambios. Obviamente, una vez más, depende de la naturaleza del proyecto que ustedes están trabajando, ¿no? Del tamaño y magnitud de la entidad con la cual ustedes están trabajando. Una entidad gubernamental, por su misma naturaleza, presenta proyectos de mayor envergadura, proyectos de 5 años, por ejemplo, ¿no? O programas, ¿no? Una ONG puede presentar un proyecto pequeño de 1 año, ¿sí? Proyectos de 6 meses sí, existen, sí los he visto, pero son bastante limitados en su alcance. Bien, seguimos avanzando. Si tienen alguna otra consulta, con todo gusto, por favor, ¿sí? Ahora, nuevamente, la pregunta de Cecilia me gustaría que se plantee mejor en el caso de mi proyecto este es mi tema, este es mi área de intervención y este es mi horizonte temporal, ¿sí? Para ese caso, la línea de base es relevante, ¿no? ¿Qué tan relevante es? Es mejor que hagamos ese tipo de preguntas, que relacionemos la pregunta con nuestro caso en particular, ¿sí? Porque de esa manera el curso les sirve más a ustedes, ¿sí? Les sirve a ustedes como un portafolio para que ustedes puedan ir poniendo información relevante para su caso en particular que ustedes quieren trabajar, ¿sí? Bien, entonces seguimos adelante y recuerden, cualquier consulta, todavía estamos aquí. Y la clase, esta sesión, mejor dicho, la quiero terminar en 11 y 13. A ver, no más de media hora. En media hora debemos de terminar. Déjenme que calcule el tiempo para que no se nos vaya, porque hemos empezado 11:50 y ya estamos, ya, no más de media hora, porque si no, no quiero que el tiempo se me vaya volando con ustedes. Entonces vamos a poner el timer. No. Stopwatch. Ya, ok. Aquí ya puedo ver el tiempo mejor. Ok. Entonces, vamos a ver esto de manera rápida. Solo uno de los casos. Hubieron varias presentaciones, me parece muy relevante. Y vamos a ver una de tantas, ¿no? A ver. La última que vimos aquí. En este caso, David nos responde a la pregunta: ¿cuáles son los elementos esenciales para el diagnóstico? ¿Sí? Entonces, aquí, recuerden primero el número de palabras, ¿no? El número de palabras es 400 y aquí hago 325. Obviamente hay una penalidad por eso, ¿sí? No es tan grande, sí, pero sí es algo que, como ya les había comentado, ya está avisado en este caso, entonces deberíamos de respetar eso. Y nuevamente hay una razón metodológica para hacer eso porque, como les he comentado antes, esto nos ayuda a pensar mejor, a reorganizar nuestras ideas, ¿sí? Y ya lo he practicado aquí y en realidad nos sirve mucho para poder generar mejor y resumir mejor nuestras ideas. Comprendo que el idioma español es bastante florido, ¿sí? Pero en este caso lo importante es ser lo más conciso posible, ¿sí? Utilicemos viñetas, utilicemos aspectos muy puntuales. Si la idea es que eso que estamos planteando sea de fácil lectura para cualquiera que lo revise.
Ok, entonces, se plantean elementos básicos del diagnóstico. Ok, entonces, recuerden, la pregunta en este caso no es planteen los elementos de un diagnóstico para su caso, sino qué elementos son más relevantes para ustedes. Pero bueno, entiendo que David se ha enfocado más en el tema que él está trabajando, entonces me parece bien. Entonces, la segunda pregunta es ¿cuáles son los actores claves y sus roles? Eso no lo veo, ¿sí? Los centros tienen pocos científicos, el municipio. Sí, o sea, ya. El asunto es que sí se ven las respuestas, pero hay que navegar en el documento para encontrar las respuestas. Y eso, mis queridos alumnos, eso no es aconsejable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, en mi caso, yo evalúo proyectos y a veces me toca, pues tengo 50 proyectos que revisar un día, ¿no? Y si tengo 50, en el mejor de los casos, ¿no? Y veo uno que no está claro, que tengo que revisar información, ¿saben qué es lo que yo hago? Tengo aquí el archivo, lo veo y digo, está difícil, lo dejo a un lado. Y voy al siguiente. O sea, no hay tiempo para, lamentablemente, para poder llamarlos por teléfono o escribirles un correo y preguntarles, por favor, ¿podría? No. Y lamentablemente las personas que revisan proyectos no lo van a hacer por ustedes. Entonces, sean lo más claros y concisos posibles siempre, si quieren que su proyecto sea revisado y financiado finalmente. ¿Okay? Entonces, es un consejo que les va a servir, me imagino. ¿Sí? Porque yo lo he pasado, yo ya lo he sufrido cuando yo presentaba proyectos y también cuando estaba cuando he estado en el otro lado de evaluarlo, ¿no? Para financiamiento. Ok, entonces, no hay una respuesta que no la veo por ningún lado a la segunda pregunta, que es hacer el gráfico, ¿no? De los enfoques de desarrollo. Tampoco hay la pregunta clara, la respuesta clara a los diversos actores y sus roles, ¿sí? Bien, y por eso se obtiene este puntaje. Si hubiese obtenido un poco más de puntaje, si se hubiese visto el gráfico. Bien, entonces, pasamos, y por ejemplo aquí, ¿no? Hay trabajos que se han presentado de manera muy interesante, con gráficos que están aquí. Eso me parece bastante claro y nos ayuda mucho a entenderlo. Bien, entonces el examen número 1 no lo vamos a ver, obviamente. Solo regreso y vuelvo nuevamente a ver si hay alguna consulta. No. Ok. Vamos al módulo 2. ¿Qué otras herramientas y técnicas? Ok, el foro 2 plantea qué otras herramientas y o técnicas complementarias se pueden usar durante el ciclo de proyecto. ¿Sí? A ver si tiene alguna. Ya. También chequeo que hay alguna consulta. No. Ok, entonces vamos a ir revisando. Hay una que no he calificado acá. Cecilia, el 13 de febrero. No vi esto. Ok, vamos a ver esto. Ok, entonces veo que hay aquí algunas respuestas. Algunos están en Drive. Qué raro que no me haya permitido subir el archivo. Ok, entonces vamos a ver Vamos a ver una. Esta que está visible, ¿no? Para que no se nos complique. ¿Qué otras herramientas? Y aquí está claro, ¿no? En la parte de formulación hay una serie de herramientas que se están planteando. Ahora, recordemos que este no es una pregunta que debe ser respondida de manera genérica, ¿sí? Lo importante es que piensen en el proyecto que ustedes están desarrollando, ¿sí? Tengan una idea aproximada de lo que ustedes tienen. Entonces, en función de eso, habría que ver qué herramientas son importantes, ¿sí? Porque ustedes no van a realizar esto para todo el proyecto, o sea, para cualquier tipo. Esto sirve para cualquier tipo de proyecto en general, ¿sí? Ahora, en su propio proyecto, ¿cuáles de estas herramientas son las que
son relevantes. ¿Sí? Pero eso obviamente depende de cada uno de ustedes. Y bien, pero sí, esto está muy bien, de plantear en cada momento cuáles son los más importantes instrumentos que se pueden plantear. En el archivo se anexa el árbol de problemas y objetivos. Y la pregunta es, elaborar un árbol de problemas, luego su jerarquía de objetivos. Ok. Entonces vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver. Espero que se pueda ver. Vamos a bajarlo y vamos a verlo. Ok, y se está compartiendo. Genial. Entonces, a ver, energías renovables no utilizadas por micro y pequeñas empresas en alcaldías de mayor densidad en CDMEX. Ok, entonces, ustedes ya pueden ver desde la primera entrada cuál es el problema con este problema, ¿sí? Primero, no se está viendo en la pantalla. sí, no se ve el... Ah, ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a tratar de compartir. A ver, stop. A ver, a ver, a ver. No. A ver, voy otra vez. Tap. Presentación en PowerPoint. A ver, ¿es esta? Sí, sí la pueden ver ahora, ¿no? A ver, está cargando. Sí, ya se ve. Claro, gracias, Sergio. Ok, entonces, en mi experiencia, ¿sí? Si ustedes quieren generar proyectos que en realidad sirvan como respuestas a una problemática real, ¿sí? Plantear problemas de esta forma limita mucho cualquier análisis que ustedes puedan hacer, porque la respuesta es muy clara. Las energías renovables no son utilizadas por estas micro y pequeñas empresas. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Esas energías renovables deberían de utilizarse y ya está. Eso limita cualquier tipo de análisis posterior. Es posible que hayan causas o que hayan elementos que no vamos a poder explorar porque la respuesta ya está clara, ¿no? Las energías renovables no se utilizan, en este caso se tienen que utilizar. ¿Sí? Ahora, el problema de este tipo eh, de problemas es que, como les comento, imitan cualquier análisis que ustedes puedan plantear más adelante o que puedan hacer más adelante. Y la respuesta ya está, ¿no? Lo que ustedes quieren hacer un proyecto, en este caso se quiere hacer un proyecto que, como está aquí, que facilite a las micro y pequeñas empresas el uso de energías renovables, ¿sí? Ahora, eso no está mal no está mal per se, ¿ok? Pero recordemos que es posible que ¿qué es lo que queremos con estas micro y pequeñas empresas? Que sean más eficientes, etcétera, ¿sí? Imagino, ¿no? ¿No? Ahora, si lo vemos así, hay otros elementos que pueden estar jugando un rol importante, ¿sí? Pero no los estamos tomando en cuenta. Entonces, lo que queremos hacer es utilizar nuestro martillo, ¿no? Porque me imagino que hay un financiamiento para promover energías renovables, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es promover energías renovables a toda costa. Entonces, ¿es necesariamente eso una respuesta? ¿Sí? Eso deberíamos de pensarlo, ¿sí? Antes de usar el financiamiento, usar el dinero, usar los recursos, que son escasos, para plantear de pronto una solución que no va a ser respuesta a un problema real. Sí, pero obviamente eso, yo me puedo estar equivocando, ¿eh? Pero en lo que yo he visto en mi experiencia, este tipo de análisis es muy limitado. Entonces, falta de información sobre tecnologías de energías renovables. Sí, falta personal y elevado costo de la transición energética. Ok. Orlando. En largo plazo recuerden que es más eficiente, ¿no? O sea que,
Déjenme un segundo. Ya. Traten de, por favor, tener su micrófono apagado. Si no quieren comunicarse, traten de mantenerlo apagado. En todo caso, yo lo voy a tener que hacer, ¿sí? Pero eso me va a distraer. Entonces, les sugiero, por favor, que lo hagan. Y si quieren conversar, si quieren plantear algo, con todo gusto. Ok, bien. Entonces, ya. Seguimos adelante con... Orlando. Sí, dime, por favor. Ya. Sobre lo que tú mencionas de que, digamos, plantear el problema de esa forma limita al proyecto. Eh, yo he formulado varios proyectos para empresas. Digamos que a veces el objetivo de la empresa tiende a ser la solución del problema. Entonces, digamos que no es que es una limitante, sino que es lo que la empresa, en este caso, no necesita, ¿no? De repente, en otro tipo de entorno o un entorno, en otro tipo de proyectos, el análisis tiene que darse tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no viene de lo que uno piensa que es. Pero sin embargo, cuando se hace de ese tipo de empresas, me refiero específicamente, yo estoy seguro que conoces los proyectos de Innovate Perú, son directamente para empresas y los problemas están enfocados directamente a lo que ellos necesitan. Sí, sí, no, y me parece, sí, o sea, el problema que yo veo con eso, y bueno, tengo algunas críticas desde el punto de vista de que la innovación per se no es una panacea y no es un objetivo en sí mismo, ¿sí? Podemos discutir, lamentablemente el tiempo es muy limitado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo discuto mucho el tema de que queremos alcanzar desarrollo, queremos superar pobreza, etcétera, y estamos en este círculo como locos de la innovación, y la innovación es lo que nos va a salvar, ¿no? Yo no lo veo así, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre eso, pero bueno, en este caso, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, estamos planteando el tema de la innovación desde ya algunos años, ¿no? ¿Y qué tanto se ha avanzado? ¿No? ¿Qué tanto realmente la gran innovación es lo que nos está ayudando? Por ejemplo, si vemos lo que Perú está haciendo en relación a otros países, Perú está bastante retrasado, ¿ok? Ahora, yo lo veo así, ¿ok? Queremos innovar, ¿ok? Queremos ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿no? Queremos utilizar tecnología de punta, etcétera, ¿sí? Lo cual no me parece mal, ¿ok? Pero hay lugares donde no hay electricidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué innovación se puede hacer? Queremos innovar, queremos que todo sea tecnología de punta, que todo sea revolucionario, etcétera. Las pistas están rotas, ¿no? El internet es un desastre, ¿no? La banda es limitada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que queramos innovar si primero no resolvemos los problemas básicos de mantenimiento? ¿Ok? Entonces, de pronto es posible que tengamos esa limitante porque lo que queremos hacer es, tenemos una solución que ya está lista, ¿ok? Y lo que pasa en desarrollo, y eso se aplica también a desarrollo aplicado tratado a nivel de Estado, a nivel de empresa privada, a nivel de ONGs y también para otro tipo de proyectos, para proyectos que tienen que ver con beneficio económico, etcétera, ¿sí? Entonces, el problema que yo he visto más de una vez, y no solo a nivel de Perú, sino también por estos lares, es que lo que se trata de hacer es la analogía que hemos visto varias veces. Tenemos un martillo y y pensamos que cualquier problema se va a resolver con el martillo, ¿no? Entonces, hay diferentes instrumentos para poder resolver los problemas que tenemos. Ahora, sí entiendo, sí, y me parece muy importante que también enfoquemos esto a nivel de oportunidades, ¿no? Y en eso sí, yo estoy de acuerdo que hay oportunidades que deberíamos de tratar de aprovechar, ¿sí? Ahora, obviamente las empresas privadas, ¿no? Pueden utilizar su dinero como mejor les parezca, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, el desarrollo de proyectos por una empresa es como una especie de inversión que uno hace, ¿sí? Que puede redituarles
o no? ¿Okay? La duda que yo tengo y la preocupación que yo tengo generalmente en el tema de proyectos de desarrollo es que la inversión que hacemos es con dinero público, ¿sí? Y a veces, cuando tenemos entidades que son semi-privadas o internacionales, el dinero que se utiliza para el financiamiento de proyectos son préstamos en realidad que los países van a pagar. O sea, no porque el dinero venga del Banco Mundial, no significa que Perú o Chile o Colombia no va a pagar ese dinero se va a pagar, ¿sí? Pero hay una regla, por ejemplo, 30%, 15%, dependiendo del trato que se haga, ¿no? Pero no es gratis, entonces yo no considero que es una buena idea aventurarnos, ¿sí? Jorge plantea algo y dice, el análisis de problemas no debe adelantar la solución, limita las causas. Exacto, ¿sí? O sea, el análisis de problemas, como dice Jorge, no podemos ir a hacer un análisis de problemas con la respuesta ya lista, ¿no? Porque eso obviamente no va a resolver el problema real. Y eso lo hemos visto innumerables veces en el tema de proyectos de desarrollo, ¿sí? Pero sí, o sea, si existe el dinero para hacerlo y les van a pagar por eso, ok, pero tengan en cuenta que la experiencia nos ha mostrado más de una vez que plantear proyectos en ese sentido, con la respuesta ya lista, no funciona, ¿sí? O sea, de repente en su experiencia es distinto y sería genial que lo comparta con nosotros, ¿sí? Pero lo que yo he visto hasta ahora es que partir el diseño de un proyecto con una preconcepción, con una respuesta ya lista por parte nuestra, no es solución. Ok, entonces, y también falta de información sobre tecnologías de energías renovables. Como veíamos aquí, obviamente es muy sencillo, ¿no? Lo que hay que hacer es brindar información, ¿no? En realidad eso es lo que las empresas necesitan, ¿no? Falta personal calificado. Obviamente hay que calificar al personal. Elevado coste de transición energética, y esto es más interesante, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Elevados niveles de gases de efecto invernadero, alta carbonización de la economía de México, ya. Y eso también es importante pensarlo, ¿no? Porque estamos pensando que las micro y pequeñas empresas obviamente tienen un impacto en el ambiente, ¿sí? En las emisiones de efecto invernadero, CO2, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tan real es eso? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero impacto de la micro y pequeña empresa en el ambiente? En realidad, por ejemplo, los invito a revisar el impacto de la producción de alimentos, de la producción de carne en el ambiente, en la producción de gases de efecto invernadero. Los invito a revisar eso. Eso no se ve mucho, ¿sí? Entonces, comparen el impacto de esa industria con otras industrias, ¿sí? Hagan su comparación, revisen y vean, ¿sí? Y en función de eso vamos a ver que hay una serie de intereses que obviamente direccionan más la atención, ¿sí? Pero bueno, sí, ¿alguna consulta, por favor? Oye, Sí, sí, Orlando, soy Sergio. dime, Dice Sergio. este diagrama, ¿no? Hay dos comentarios nomás. Bueno, uno, si la redacción, digo, en primer lugar, esa problemática y estos proyectos son reales, ¿no? Ahí no es de que más o menos importante. Esto, de hecho, hay un programa que lleva a cabo la Secretaría de Economía, de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, ¿sí? Que tiene que lo que se dedica es precisamente a eso, a promover la formación de emprendedores, ¿sí? Que difundan, que se encarguen de promover, de vender, de etcétera, tecnologías solares, ¿sí? A las micro y pequeñas empresas. Entonces, ese es un proyecto importante, sí, para el sector de desarrollo económico de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que evocar, o sea, problemas puede haber muchos, ¿no?
y formas de atacarlos también, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada agente o cada actor, pues es lo que quiere llevar a cabo. Pues por eso, en este caso, este proyecto pues está enfocado a eso. ¿Cómo se incide en la micro y pequeña empresa para que se sumen, ¿sí?, a las energías renovables, ¿no? Seguramente las empresas más grandes pues tendrán mayor impacto, pero también es necesario actuar en la micro y pequeña empresa, no solo ecológicamente, sino también para reducir sus costos, ¿no? Ese es un comentario. Pero bueno, a mí me interesaría ver la redacción que dices del problema público. Entonces, ¿cómo sugieres que entendiendo esa problemática, cómo podemos redactarlo para no, como dices tú, a lo mejor ser demasiado obvio en la solución, ¿no? Claro, exactamente lo que tú acabas de plantear, yo lo enfocaría más en función de eficiencia energética. Eso es más interesante, o sea, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces en algunos proyectos que aquí nos volvemos locos con la innovación, cuando en realidad se gana más siendo un poquito más eficientes. ¿Ok? Y hay estudios económicos que lo demuestran, o sea, siendo un poquito más eficientes, un poquito nada más, ¿eh? Siendo un poco más eficientes, eso reditúa más y en más corto tiempo y mejor que hacer toda una transformación energética con paneles solares, energía eólica, etcétera, dependiendo obviamente del lugar donde uno esté. Entonces, eso yo lo enfocaría de esa forma, ¿no? Lo que queremos en realidad es que las empresas tengan mayor eficiencia en el uso de energía. Y una de las alternativas podría ser el uso de energías renovables. Pero otra alternativa es, por ejemplo, utilizar un mejor cableado. Por ejemplo, esa es la idea de este análisis. Evaluar cuáles pueden ser las diferentes opciones para resolver un problema. Pero obviamente yo entiendo, ¿no? Si ya existe un programa a nivel de estado o a nivel de ciudad, y ya dicen, o sea, lo que queremos hacer es esto, ¿no? El dinero es para esto, ¿no? Y ya lo hemos visto varias veces que eso en realidad no funciona, ¿sí? O sea, durante años, ¿no? O sea, ¿por qué creen que estamos como estamos? ¿No? Porque el dinero los recursos no los utilizamos eficientemente, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar mucho por modas, ¿no? O sea, y es lamentablemente los enfoques de desarrollo que tenemos están muy influenciados por presiones económicas, por modas a veces. ¿Sí? Orlando. Sí, dime, un Fernando. Comentario, mira, hace 2 años atrás yo formulé un proyecto para una comunidad para regadío, ¿no? Yo lo planteé empezando para mejorar la cosecha en época de estiaje. No mejora de la producción de la cosecha en época de estiaje para la población de una determinada zona en Cajamarca, ¿no? Luego, al año siguiente, como el proyecto todavía estaba en evaluación, el Estado cambió las reglas de juego e indicó que no era necesario colocar un problema, sino que directamente colocaran la solución. Es decir, irrigación para tal zona del departamento de Cajamarca, ¿no? Entonces, yo pienso que el mismo Estado se mete el cuchillo solito, ¿no? O sea, no deja ni siquiera hacer un tipo de análisis, todo lo demás es igual, ¿no? Entonces, ahí no sé, pensar. Claro, ahí lamentablemente, sí, perdón. Sí, ¿cuál era la última parte? Porque alguien entró, sí, dime. No, que justamente el Estado ya no te deja ni pensar, ¿no? O sea, no te deja analizar. O sea, si Claro. te dice quieres hacer un sistema de regadío, hazlo y coloca que tienes que hacer un sistema de regadío, ¿no? No es que quieras mejorar la cosecha para mejorar la productividad en la época de estiaje, porque las vacas no están suficientemente alimentadas. No te compliques, coloca solamente que quieres hacer y punto. Claro, y lamentablemente eso nos ha generado un despilfarro de recursos que no tenemos, ¿sí? En diferentes niveles. O sea, planteamientos como lo que tú nos estás mostrando en ese momento
existen a diferentes niveles, a nivel de Estado y a nivel de empresa también. Por ejemplo, a mí me ha pasado que trabajando para Cooperación Belga, que había una señora que era japonesa, me acuerdo, y ella quería proyectos, o sea, la idea era mejorar las condiciones de vida de niños. Problemas con la temática, la línea temática de proyectos estaba en función de niñez, ¿no? Y a la señora, pues, se sentía mucho, la señora que era la directora, habrán sido hace más de 10 años, me parece. Y esta señora, que era una señora japonesa, sentía mucho apego, pues, por los proyectos vinculados con niños y discapacidad, ¿no? Entonces, esta señora que era la directora, ella planteaba la línea, ella en las reuniones venía y nos decía, proyectos que tengan que ver con niños y con discapacidad, eso quiero, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, eso obviamente limitaba cualquier otro tipo, pudieron haber otros proyectos que pudieron haber sido más relevantes, ¿no? Pero en ese momento lo que se quería era eso, ¿no? Y eso lamentablemente se refleja muchas veces, ¿no? En otras realidades, justo como lo que tú planteas a nivel de Estado también. Entonces, lamentablemente es así, ¿no? Y a veces tenemos suerte y esa manera de pensar funciona, a veces, ¿no? Pero lo que yo he visto en mi experiencia, y ustedes pueden revisar las referencias bibliográficas, y pueden revisar experiencias de otras entidades y van a ver que no es tanto así. Bien, entonces, seguimos avanzando eso, porque si no el tiempo ya se nos está yendo. Entonces, para seguir con la metodología, la segunda parte es convertir este árbol de problemas en un árbol de objetivos, ¿sí? Ahora, ya hemos visto pues que esto sí debería de cambiarse y si esto se cambia, también esto se va a cambiar. Pero bueno, para seguir con la metodología, este árbol de problemas se convierte en árbol de objetivos, lo negativo pasa a positivo. Energías renovables utilizadas por micro y pequeña empresas, ¿sí? No había disponibilidad, ahora hay disponibilidad. Y así, o sea, todo elemento que era negativo pasa a ser positivo. Ahora, este ya es el insumo principal cuando está bien hecho para la jerarquía de objetivos. En este caso, también recordemos que el análisis de árbol de problemas nos permite identificar los problemas reales a los que nos estamos enfrentando. Entonces, es posible que cuando ustedes hagan su análisis vean que este problema central es demasiado grande, ¿sí? Y de pronto nos podemos enfocar en este, por ejemplo, ¿no? Y este se convertiría en problema central, ¿no? Cuando se traslada al árbol de objetivos y más allá a la jerarquía de objetivos, este ya sería el propósito del proyecto, ¿sí? Y por acá estarían los componentes, ¿sí? O los resultados. Bien, entonces dejamos esto y quiero seguir avanzando si no hay otra consulta, por favor, porque el tiempo ya se nos fue. Entonces, solo quiero, compartir otra vez. Stop presenting. A ver, y vemos a la virtual. Ya. Me dice que no puedo presentar. A ver, vamos a ver. Hola, virtual. Ya. Ok. Entonces, anote, era el foro, pero no importa. Ok. Entonces, seguimos. Vamos a extendernos un poquito más. A ver, porque para poder revisar el módulo 3, que es el que nos importa más. Bien, entonces, eso era el foro número 2. Y el foro número 3 que tenemos acá es ya plantear la jerarquía de objetivos, ¿sí? Ahora, en este caso se les pide replantearlo, ¿no? Ahora, como ya hemos visto, si ustedes quieren en realidad hacer un análisis, tienen que regresar y revisar bien su árbol de problemas y eso va a modificar su árbol de objetivos y su árbol de objetivos va obviamente a reflejarse en una jerarquía de objetivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos importa aquí.
¿no? Lo que en realidad la metodología en este caso les está obligando a hacer un doble esfuerzo, ¿sí? Lo ideal es que eso no se haga así, ¿no? Lo ideal en una metodología de diseño de proyectos es que tengamos el árbol de problemas bien planteado, ¿no? Una vez que esté bien planteado, podemos convertirlo en el árbol de objetivos, ¿no? Y luego de esto, la jerarquía de objetivos, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar aquí es que hacerlo, forzar las cosas, ¿sí? Los va a hacer trabajar más, ¿sí? Pero lo que quiero es que lo vean, ¿sí? Entonces, una vez que ya de pronto hemos visto que no hay elementos que no están claros en el árbol de objetivos, se dan cuenta que tenemos que regresar y después tenemos que volver a replantear, ¿sí? Pero eso es lo que se les quiere mostrar aquí. Bien, entonces, el examen 3 está abierto. El foro número 4 va a estar habilitado en estos días para ustedes. Y bien, si tienen alguna otra consulta o duda, tienen toda la libertad. Tienen un minuto más para presentar sus consultas. Y si no, podemos esperar a la siguiente sesión. Depende de ustedes. Sí. A ver, un Sí, comentario. por favor. Sí, por favor. Sí, mira, en el examen del módulo 3, en la pregunta 12, ¿sí? Preguntas ahí, dices, bueno, ¿qué es el enfoque de marco lógico, no? Ajá. Y ¿cómo se llama? Y entonces vienen opciones. Entonces hay una que dice que el enfoque de marco lógico es el mismo, es lo mismo que la matriz de marco lógico, ¿sí? Yo en el primer intento, pues no le incluí esa, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos visto en el curso, pues una cosa es el enfoque de marco lógico y otra cosa es la matriz. La matriz es un subconjunto. Sin embargo, no la puse y me la marcó mal. Y te pide esa que pongas a todas las opciones, incluyendo eso. Pues yo creo que ahí pues no estaría yo muy de acuerdo en que el enfoque de marco lógico sea lo mismo que la matriz de marco lógico. A ver, déjame que lo vea. Pregunta 12 del examen del módulo 3. Sí, no, el problema es que el examen pone las preguntas al azar. Entonces la pregunta Bueno, 12 apareció número 12, pero no es la número claro, 12. en el segundo intento lo voy a marcar como bueno, pues para que no tenga yo problema, ¿no? Pero sí que quería yo hacer esa observación de que se supone que no es lo mismo, porque el enfoque marcológico es más amplio, no incluye árbol Sí, de análisis. tú estás bien, tú estás bien. De pronto, déjame que lo vea para a ver si lo puedo corregir. O sea, lo voy a revisar nuevamente para ver si, porque no, lamentablemente no puedo ver directamente aquí la pregunta. Lo voy a ver en unos 5 minutos, cuando terminemos de esta sesión lo voy a revisar. Y si hay algo que cambiar, lo voy a cambiar, ¿no? Te la voy a mandar, te la voy a mandar por el WhatsApp. Te mando esa pregunta para que la tengas como referencia, ¿no? Sí, pero tú estás bien, o sea, el enfoque de marco lógico es mucho más que la matriz. La matriz es solo un elemento. Sí, ok. Entonces, gracias, Sergio, lo voy a ver. Bien, entonces, si no hay otra consulta, nos estamos viendo todavía en la siguiente sesión que tenemos, que va a ser hoy para mí es 21, para mí es 21, entonces, para el 27 de febrero, que es la última sesión que tenemos en el curso, me parece, ¿no? Entonces, tenemos tiempo, revisen todavía el aula virtual, cualquier consulta que tengan, el grupo de WhatsApp va a estar abierto y los espero en la siguiente sesión.